Bienvenido a un viaje completo al fascinante mundo de la resina epoxi. Quédese mientras descubrimos la extensa historia, evolución y aplicaciones de esta extraordinaria sustancia. En la charla de hoy, desarrollaré la historia de la resina epoxi, revelando cómo ha pasado de ser un simple componente adhesivo a un medio versátil de creatividad artística y tecnológica. Así que abróchense los cinturones y sumerjámonos en este intrigante viaje. La historia de la resina epoxi se remonta a principios del siglo XX, cuando surgió inicialmente como un componente de los adhesivos. Los científicos estaban experimentando exhaustivamente con nuevas sustancias para crear agentes adhesivos más fuertes y duraderos durante este periodo. En 1927, el Dr. Pierre Castan, un químico suizo, descubrió accidentalmente una reacción peculiar entre la epicloridrina y el bisfenol A que condujo a la formación de lo que ahora llamamos resina epoxi. Emocionado por su potencial, el Dr. Pierre Cross, colega del Dr. Castan, investigó a fondo las propiedades de la resina epoxi y sus capacidades de unión. Su innovadora investigación condujo al desarrollo de Epoxy Schulze, el primer adhesivo de resina epoxi aplicado industrialmente, en 1936. Sus características superiores de adhesión y resistencia lo convirtieron en una opción destacada para el ensamblaje de aviones durante la Segunda Guerra Mundial, intensificando la aplicación práctica de resinas epoxi. A medida que la guerra disminuyó, los investigadores comenzaron a mirar más allá de los ámbitos de la unión estructural y descubrieron que la resina epoxi podría ser mucho más que un simple adhesivo. Su resistencia al calor, los productos químicos y la intemperie lo convirtieron en un candidato ideal para revestimientos protectores. En consecuencia, las perillas, pestillos y manijas de los dispositivos eléctricos comenzaron a recubrirse con resinas epoxi para mejorar su durabilidad. Pronto, el alcance de la resina epoxi fue más allá del uso industrial y se aventuró en el ámbito del arte. Los artistas de la resina comenzaron a experimentar con el medio, fascinados por su acabado brillante similar al vidrio. Su capacidad para encapsular, mejorar y proteger obras de arte se convirtió en un elemento crucial en la fabricación de diversas piezas artísticas, que van desde pinturas y esculturas hasta piezas de joyería únicas. Las mentes creativas no tardaron mucho en explotar la versatilidad de las resinas epoxi. La manipulación de su composición, la adición de pigmentos, tintes e inclusiones y la experimentación con técnicas de fundición y estratificación dieron origen a innumerables posibilidades creativas. Hoy en día, el arte de la resina incluye un amplio espectro de diseños únicos, desde escenas oceánicas realistas atrapadas en resina hasta patrones inspirados en galaxias. El viaje de la resina epoxi no termina aquí. Su potencial se hizo realidad también en otros sectores. En la industria de la ingeniería, se adoptó para aplicaciones que requieren refuerzo estructural, debido a su alta relación resistencia-peso. Los sectores espacial y aeronáutico lo incorporaron por su excepcional resistencia al calor y la radiación. La resina epoxi también logró avances significativos en el mundo de la electrónica y las placas de circuitos como material aislante indispensable. La excelente estabilidad mecánica y resistencia química del semiconductor son virtudes que lo hacen susceptible a los requisitos de fabricación de alta precisión de la industria electrónica. Se emplea cada vez más para crear sistemas de capas y recubrimientos en componentes electrónicos, mejorando su funcionalidad y longevidad. En el campo de la medicina, la resina epoxi ha llegado a utilizarse en la construcción de restauraciones dentales. Ya sea en forma de adhesivos, cementos o compuestos para incrustaciones, coronas y puentes, su popularidad se ha disparado debido a su biocompatibilidad, facilidad de manejo y capacidad para crear restauraciones con una estética, durabilidad y estabilidad óptimas. Las resinas epoxi también han llegado a la fabricación de prótesis debido a su capacidad para conservar detalles intrincados. Si bien los polímeros acrílicos se usan ampliamente para fabricar prótesis y dedos, agregar una capa de resina epoxi al encaje mejora significativamente sus capacidades de tracción y absorción de impactos, mejorando así el ajuste y la comodidad. Ni siquiera la industria del automóvil se mantuvo alejada al acoger las posibilidades que ofrecen las resinas epoxi. La limpieza es una alta prioridad en el sector que limita entre la tecnología y el diseño artístico. Las resinas epoxi se emplean en forma de recubrimientos de alto rendimiento, lo que mejora la longevidad de las superficies pintadas del vehículo, y proporciona un brillo similar al de un espejo. Desde adhesivos hasta aislamientos electrónicos, desde laminados estructurales hasta la técnica, los poliepóxidos seguramente han recorrido un largo camino.
La multifuncionalidad distingue las resinas epoxi, lo que lo convierte en un material valioso en una variedad de aplicaciones que exigen rendimiento cooperativo, durabilidad y estética duradera. El desarrollo de resinas epoxi es un excelente ejemplo de ciencia y arte trabajando mano a mano. Muestran la coexistencia armoniosa entre la ciencia de los materiales y la innovación artística, tejiendo una historia de utilidad práctica y placer visual. Este fenómeno es una prueba primordial de cómo un simple descubrimiento casual puede conducir a una revolución, cambiando el tejido de muchas industrias y redefiniendo los límites de la creatividad artística. A pesar de las historias de éxito frecuentemente reportadas asociadas con el uso de resina epoxi, es importante recordar que esta amplia utilidad conlleva preocupaciones ambientales y de salud asociadas. El uso desatendido, particularmente en forma de inhalación excesiva de vapores de epoxi, puede provocar contraindicaciones alérgicas y asmáticas. Por lo tanto, si bien es maravilloso por sus amplias aplicaciones, también se debe priorizar el uso y eliminación responsable de la resina epoxi. Como todos los buenos cuentos deben tener un final instructivo, esta saga de poliepóxidos nos implora reconocer la potente alquimia que existe dentro de nuestro mundo material, a la espera de revelación y exploración. El pasado enseña que los problemas existenciales pueden albergar soluciones valiosas, enfatizando el vínculo inextricable entre el mundo de la ciencia y las necesidades de la sociedad. Sin embargo, la revolución industrial de las resinas epoxi y su adopción en diversos sectores también sirve como un recordatorio necesario. Si bien se debe fomentar la innovación continua, también se deben evaluar y gestionar sólidamente las consecuencias de un uso tan amplio de materiales avanzados. De hecho, la producción sostenible y la gestión de residuos deben seguir aumentando en paralelo al ritmo de avance de la tecnología. Y así, cuando termina nuestra historia, la historia de las resinas epoxi nos deja una revelación duradera. El verdadero crecimiento y transformación solo puede lograrse mediante la aceptación continua de nuevas oportunidades y desafíos, alimentando la búsqueda de una intersección cada vez más óptima entre el arte, la ciencia y la sociedad. El camino que tenemos por delante, pavimentado con resinas epoxi, atrae hacia un futuro unido por los hilos de la creatividad, la sostenibilidad y el progreso. Antes de terminar, me gustaría animarles a ustedes, nuestra audiencia, a profundizar más en el mundo de la resina epoxi. Conozca más sobre sus aplicaciones, sus beneficios e incluso sus desafíos. Tenga curiosidad y esté informado, porque solo a través de nuestra inteligencia, acción y responsabilidad colectivas podremos garantizar la evolución continua y dinámica de la ciencia, las artes y nuestras sociedades compartidas. Y recuerde, cada aspecto de nuestro mundo, desde las industrias a gran escala hasta los rincones íntimos de su espacio vital, tiene una historia que contar, arraigada en experiencias reales, marcada por necesidades reales y elaborada por personas reales. Las resinas epoxi, en su forma tranquila pero impactante, ciertamente contienen una historia reveladora y transformadora, una historia que aún se está escribiendo, y una historia que necesita todos los ojos y mentes curiosos para completarse. La historia, como hemos visto, afirma una fuerza rectora al recorrer el camino a seguir. A medida que la historia esté pavimentada, aprenda, adapte y, lo más importante, recuerde absorber el espíritu de investigación que nos ha llevado a esta conclusión trascendental en nuestro viaje explorando las resinas epoxi, y en el magnífico viaje que es la vida misma. Con eso, me despido de ustedes y esperamos que lleven adelante el espíritu de exploración y aprendizaje a las muchas otras esferas de la vida que esperan nuestra comprensión y mejora. Después de todo, este no es el final. Es el comienzo de un viaje hacia el cenit del potencial humano. Recuerda que si deseas aprender el arte de la resina epóxica de manera profesional, visita los enlaces de la descripción.